Tardes, profesor Morales Carmona Miguel Ángel. El presente proyecto de investigación elaborado por mi compañero Carrillo López Luis Jesús y su servidor José Daniel López Santiago sobre el centro de maquinado. ¿Qué es la velocidad de corte y manufactura? La velocidad lineal de la periferia de la pieza que está en contacto con la herramienta se expresa en metros por minuto, que tiene que ser elegida antes de iniciar el mecanizado, y el valor adecuado depende de muchos factores, tanto de la calidad, el tipo de herramientas, la profundidad de pasada, la dureza y la maquinabilidad. En la fórmula de velocidad de corte tenemos que la variable BC es la velocidad de corte, la variable L es la longitud de corte y el T es el tiempo. ¿Cuál fórmula utilizada para calcular de velocidad de giro o de RPM, que son revoluciones por minuto, en máquinas automáticas de mecanizado de metales? En esta fórmula, para calcular las revoluciones por minuto del giro, se expresa de la siguiente manera, en donde N es nuestra velocidad de giro, BC es la velocidad de corte y el tercer variable, HTA, es diámetro de corte. ¿Cuál de las fórmulas utilizadas para calcular la velocidad de avance de máquina automáticas de mecanizado de metales? La siguiente fórmula muestra cómo se puede calcular la velocidad de avance, en donde V avance es la velocidad de avance, la variable N es la velocidad de giro y la avance tabla es la constante de avance. En donde podemos ver que en la primera tabla de constantes de avance, conforme es el tamaño de la broca en pulgadas, es el avance, que son en pulgadas por revoluciones. ¿Qué es un centro de maquinado? Los centros de maquinado son equipos críticos para el maquinado de piezas y componentes metálicos. Su objetivo es la fabricación de matrices. En estos centros de maquinados se cuenta una función computarizada de un cambio automático de herramienta. Generalmente el empleado o operador debe intercambiar las herramientas de una máquina CN. Los centros de maquinado se pueden clasificar ampliamente en tres tipos: horizontal, vertical y tipo pórtico, según su estructura. El primero, que es el horizontal, se puede definir o se puede decir que simplemente es una máquina en la que el eje se une a la herramienta de corte y se monta de forma horizontal. En contraste, los de tipo vertical tienen un huesillo en posición vertical. Y por último, los de tipo pórtico tienen una estructura en forma de puerta, con el eje montado en el techo de la puerta mirando hacia abajo. En donde podemos ver que en la descripción de los ejes, en la figura número 1, son de un torno, en su orientación X y Z. En este caso, se cuentan solo con dos ejes, como se había mencionado, Z y X, los cuales el eje Z se realiza de movimiento longitudinal en el sentido del eje principal de la máquina. El eje X es el que realiza el movimiento transversal y perpendicular al eje principal de la máquina. En esta figura número 2 podemos ver la descripción, de los ejes de una fresadora. Ya en una fresadora se cuentan tres ejes, Z, Y y X. El eje Z es el que realiza movimientos perpendiculares de la herramienta hacia el suelo. Podría ser como la profundidad. El eje Y es el que realiza el movimiento transversal de la herramienta. Y el eje X es el que realiza el movimiento longitudinal de la herramienta. Esta fresadora también cuenta como si fueran los mismos ejes de una impresora 3D. La impresora 3D también cuenta con estos tres ejes. ¿Qué operaciones de corte o remoción de material se pueden realizar con un centro de maquinado? En el fresado se incluyen varias operaciones de maquinado, capaces de producir una diversidad de configuraciones usando nada más la fresa. Podemos ver que en la siguiente imagen, en la ilustración número 3,
tenemos que las operaciones nos ofrece un centro de maquinado. Una de las variables de operación es el ranurado. Otra variable de operación es la de corte. Otra es la que nos ofrece el centro de maquinado, es la fresa de forma. Otra operación es la de fresado plano. Y por último, de penetración. Podemos ver y contemplar en la imagen que las primeras tres del fresado frontal, ranurado y fresado por penetración son con broca. Y las demás son con discos. El fresado de forma, el ranurado y el de corte. El describir qué piezas determinadas se pueden manufacturar con las operaciones anteriormente descritas en un centro de maquinado. El número 1 es el planeado. En esta aplicación más frecuente que se da a las máquinas, y el objetivo es conseguir superficies planas. Y para ello es imprescindible utilizar placas intercambiables de metal duro. El número 2 es el fresado de licuadora, la cual el variante del planeado, lo que ya hemos comentado, caracteriza por dejar escalones perpendiculares en la pieza que se quiere mecanizar. El número 3, de corte, evidentemente es cortar las piezas para que tengan la medida deseada y adecuada, y esto es uno de los trabajos más comunes con los que se van a encontrar en una empresa, en un centro de maquinado. El ranurado recto, las fresas cilíndricas también son imprescindibles. Para que podamos realizar este trabajo, se debe de tener una anchura exacta y ranurar para aumentar la productividad, para que así se monten varias veces en el mismo eje. Ranurado de forma. En este caso, la fresa se debe tener una forma de la ranura, en la cual puede ser en cola de Milano o en forma de T. En el ranurado de chaveteros se pueden contemplar presas cilíndricas con mango, las cuales son conocidas en el sector como bailarinas, y esto hacen que los cortes perpendiculares y los paralelos al eje sean exactos. En el copiado, este proceso está destinado a realizar mecanizados en perfiles de caras cambiantes y orografías. Para conseguir esto, se usan las fresas con placas de perfil, y esto a la vez pueden ser de media bola o de canto redondo. Y por último tenemos las bibliografías en las que consultamos toda la información investigada. Manufactura, Ingeniería y Tecnología de Pearson Educación, en Fundamentos de Manufactura Moderna Editorial de primera edición, y Manufactura, Ingeniería y Tecnología Editorial, cuarta edición. Esto fue todo, maestro, muchas gracias por su atención, Dios lo bendiga.